¿Y qué ocurre cuando solo hay un comprador y hay muchos que lo quieren vender? Claro, si nos ponemos a pensar, es bastante extraño que solo haya un comprador. ¿Cómo va a haber algo que solo vaya a comprar una persona? Bueno, en la práctica, casi siempre, cuando hablamos de que solo hay un comprador, nos referimos al Estado. ¿Cuántos compran coches de patrulla de policía? ¿Cuántos compran en un país tanques? ¿Cuántos compran en un país kilómetros de autopista? ¿Cuántos compran en un país hospitales? Pues evidentemente, normalmente solo es uno, que es el Estado. Y cuando solo quiere comprar el Estado, se intenta hacer una licitación. ¿Cómo se produce una licitación? El Estado saca un pliegue de condiciones, me gustaría comprar esto con estas características, las distintas empresas que se lo quieren vender al Estado y que su negocio es vender tanques, es vender hospitales o kilómetros de carretera, se lo ofrecen al Estado y el Estado decide a cuál de ellas se lo va a dar y le hace una adjudicación de obra pública. Yo sé que si os hablo de que el Estado compra obra pública para España o América Latina, lo primero que se os va a venir a la cabeza es corrupción. Y claro que es habitual que cuando el Estado compra obra pública se produzca corrupción. Pero más allá de la inmoralidad que es la corrupción en sí misma, que lo es, vamos a intentar entender por qué estructuralmente se puede producir. Y es que en economía hay algo que llamamos el problema del agente. No el problema de la gente, no, el problema del agente. Y es muy sencillo de entender. Siempre que el que toma la decisión de lo que se compra y el que paga lo que se compra son dos personas distintas, hay un problema de coordinación que tiende a inflar los precios y tiende a generar distorsiones. Repito, normalmente el que decide lo que se compra y el que lo paga son la misma persona. Yo me quiero comprar una hamburguesa, yo pago la hamburguesa, yo lo decido, yo lo pago. Por tanto, como yo lo decido y yo lo pago, voy a estar muy atento a que el precio me convenga con lo que quiero comprar. Pero, ¿qué ocurre cuando son dos personas distintas? Por ejemplo, ¿por qué los libros de texto de economía son mucho más caros que libros equivalentes? Los libros de texto de economía que habéis elegido no leer y estáis en lugar viendo estos vídeos. Porque, en el fondo, ¿quién decide qué libro de texto hay que comprar? ¿El profesor o el departamento de la universidad? ¿Y quién tiene que pagar los libros? ¿Los alumnos o los padres de los alumnos? Tenemos una distorsión, son dos personas distintas. Y en este momento la posibilidad de la corrupción se dispara. ¿Dónde ponéis el límite? Y os voy a decir distintos casos y que cada uno piense dónde pone el límite. ¿Es ético que los profesores de economía reciban a los de las editoriales que publican libros de economía en sus despachos y les enseñen las novedades editoriales? ¿Es libro que los profesores de economía reciban a los de las editoriales y les regalen estos un libro para incentivarles a decirles qué bueno es este libro, véndalo usted? ¿Es correcto que los profesores de economía acepten ir a congresos pagados por las editoriales que editan los libros de texto de economía? ¿Es correcto que acepten ir a congresos supuestamente científicos que se producen en Hawái, en un crucero o en las Bahamas? ¿Es correcto que los profesores de economía lleguen a un acuerdo con los de las editoriales y les digan, por cada libro que usted venda de mi universidad o de mi colegio, yo me voy a llevar un porcentaje? Y si ese porcentaje se fuese a libros para la biblioteca del colegio o de la universidad, amigo, empieza a ser un mundo de grises, de blancos y negros también, de lo que es posible corrupción en el ámbito de las universidades, de los que parece que nadie habla. Pero esto, que también se produce cuando estamos hablando de los médicos, ha sido un gran escándalo, el que las farmacéuticas pagaban congresos a los médicos o supuestos congresos en Hawái o en cruceros para decirles las bondades de los medicamentos que vendían. Y ha sido un gran escándalo, porque otra vez, ¿quién decide qué medicamento te vas a tomar? El médico.
¿quién paga el medicamento? O el paciente o su aseguradora. Aquí tenemos otro doble problema de la gente. En general, esto va a ocurrir siempre que tengamos el problema de la gente. ¿Qué ocurre con las compras públicas? Con las compras públicas, quien decide a qué empresa se le va a adjudicar el contrato es un funcionario o un ministro que está en el gobierno, durante ese periodo de tiempo. ¿Y quién lo va a pagar? Usted. Lo vas a pagar tú con tus impuestos. Luego, ¿realmente quien elige la empresa que lo va a hacer tiene incentivos para elegir a la mejor empresa posible? Pues es muy dudoso. Y como eso es muy dudoso, no voy a decir si es habitual, pero por desgracia no ha sido infrecuente que las empresas que quieren licitar para conseguir obra pública, de infasto nombre alguna brasileña, le digan a los que están ofreciendo la obra: oiga, si usted me da la obra a mí, yo le doy a usted un 3% del valor del contrato, que se lo ingreso en una cuenta en un paraíso fiscal, o se lo doy en Panamá, o se lo doy en un maletín. Y ahí nace la corrupción, porque evidentemente el que decide lo que se va a comprar o a qué empresa se contrata no lo va a tener que pagar. Y además, en América Latina, los plazos que las personas están en los ministerios es bastante corto. Por tanto, para cuando haya que acabar la obra o para cuando haya que pagarlo, yo ya probablemente no estaré aquí y nadie se acordará del sobrecoste que tuvo esta obra o por qué decidimos contratarlo a esta empresa. Y ahí, una vez que entendemos el problema de la gente, podemos entender mucho mejor los incentivos de la corrupción. La pregunta es, ¿qué se podría hacer para solucionar la corrupción en América Latina?